Bienvenidos a nuestro estudio semanal de la Palabra de Dios. A todos los que nos sintonizan en las plataformas de YouTube y Facebook, les damos la más cordial bienvenida en cualquier parte del mundo, en la ciudad de Guatemala o en el interior de nuestro país o en cualquier parte del mundo. Sean ustedes bienvenidos para estudiar con nosotros el tema del dinero. Continuaremos hoy en un segundo tema sobre el dinero. Ahora le hemos denominado el amor al dinero. Hemos dicho en el estudio anterior que el dinero es un flujo de bendición, algo que viene del cielo, producto de la bondad divina sobre nosotros. Es algo de Dios, es como una parte de la luz, del esplendor de la presencia de Dios que viene en forma de sustento porque nos ama. Esto es producto de su bondad. Así que hemos afirmado que el dinero es un shefa o shefa shel berajá, un fluido de bendición. Eso quiere decir, shefa shel berajá es un fluido continuo de bendición, producto del amor divino que viene del cielo para sustentarnos, y por lo tanto el dinero es algo espiritual. Cuando nosotros nos divorciamos de ese concepto de que es espiritual, es donde entramos en angustia, en carencia, en pobreza. Pero si nosotros lográramos captar que el dinero es ese fluido espiritual del sustento, como lo vimos en el estudio pasado, desglosando la palabra sustento, creo que podríamos descansar y el dinero no volvería a ser un problema para nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Con qué propósito Dios nos manda ese fluido de su bendición hacia nosotros? Si el dinero es un flujo de bendición, tengo que entender por qué viene y cómo puedo recibirlo. Lo primero que tengo que comprender es la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Dios? Pues puedo decir muchas formas o muchas palabras puedo utilizar para describir su naturaleza, pero hay una que creo que lo refleja mejor. Una palabra refleja mejor su naturaleza. ¿Cuál es esta? Él es un dador. Él solo sabe dar y dar y dar. Y nosotros básicamente somos receptores, porque Dios así nos creó para recibir. Esa fue la razón original de la creación que hizo Él de algo aparte de Él mismo, porque quería dar, quería compartir, así que somos receptores. Básicamente somos receptores. Eso lo vemos en la revelación bíblica desde el principio, la historia tan hermosa del huerto del Edén. Apenas se relata en un capítulo ese huerto, ese paraíso que dice que vino del cielo, desde el oriente, dice Miquedem, desde el oriente, pero más bien quiere decir desde la eternidad. Y ahí puso al hombre en ese huerto que había traído de la eternidad. En ese huerto, en ese paraíso, no existía la escasez, no existía nada de lo que pudiéramos nosotros denominar como sufrimiento, de enfermedad, de tristeza. Al contrario, era la abundancia en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y ahí hay una revelación del oro, de las piedras preciosas, una revelación del bedelio. Le dice Dios, al final de este río hay oro y hay bedelio. El bedelio es una planta para perfumes, o sea, Dios le da la revelación al hombre de un lugar excelente para vivir y disfrutarlo. Eso fue el plan original de Dios. Pero en el huerto del Edén hubo un accidente, hubo un cortocircuito,
que se llama pecado. Nuestros padres puestos ahí, nosotros incluidos en ellos, también cometieron un pecado, se divorciaron de Dios, de su revelación, y entonces ocurrió un cambio de naturaleza. La Biblia le llama que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que nuestra naturaleza cambió y ya no vio las cosas igual. En lugar de seguir viendo el flujo de bendición, ahora empezamos a ver en nosotros mismos un deseo solo de recibir y de recibir para nosotros mismos. Cuando el plan original de Dios era que nosotros también pudiéramos compartir. Pero Dios no fue derrotado con ese accidente, sino que Él aprovechó que ahora estamos en un mundo donde había necesidad y escasez, y la solución para esa necesidad o escasez es recibir el flujo divino que Él continúa enviando, pero que nosotros aprendamos a compartirlo. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser semejantes a Dios. Eso es el plan original. Pero veamos lo que dice esta escritura. ¿Cómo fuimos creados? Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Aquí tenemos dos palabras muy interesantes. A nuestra imagen es Salmenu, imagen, y semejanza es Kidmutenu. La raíz de esta palabra imagen es Selem, y la raíz de la palabra Demut, de la otra palabra semejanza es Demut. Entonces, Selem era un pequeño reflejo de la luz infinita de Él. Conforme a nuestra imagen, Él puso una luz en nosotros, nos hizo seres de luz, claro, como criaturas, pues no podemos decir que podíamos contener toda la luz de Él, pero sí una luz buena, una luz hermosa. Y la siguiente palabra era semejanza, un apego a Él, quería que nos apegáramos a Él, eso fue desde el principio. Pero el pecado, como ya dije, en el Edén nos hizo perder la luz, y nunca alcanzamos la semejanza. Esto lo podemos ver en el versículo de Génesis 1:25, donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen, Selem. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen, repite la misma palabra, de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero ya no agrega la palabra semejanza, porque la palabra semejanza tenía que ser adquirida en el paso del tiempo, y creo que tenía que ver con que nosotros empezáramos a recibir su luz y a compartirla. Entonces, esa era como la condición, como la revelación de Dios nos hizo capaces de esforzarnos para que con ese esfuerzo pudiéramos nosotros trabajar y perfeccionarnos en la medida que aprendiéramos a dar, porque si la naturaleza de Él es dar, nosotros teníamos que ser igualmente dadores. Así que cuando ahora somos beneficiados con el regalo, la gracia de creer en Él, después de esa destitución, nos toca esforzarnos por alcanzar su semejanza, el demut, y ese esfuerzo tiene que ver con la dádiva. Debemos convertirnos en dadores de lo que recibimos. ¿Qué es lo que recibimos? Lo que recibimos es ese flujo continuo de sustento llamado dinero o llamado provisión. Bueno, es una shefa, shel berajá, un flujo continuo de bendición que Dios nos envía todos los días y cada segundo
que alguien ha dicho que no tendríamos palabras suficientes para agradecer lo que Él nos da, porque nos envía millones de bendiciones en millonésimas de segundo, que no nos damos cuenta. Pero no nos alcanzarían las palabras y pasaríamos todo el tiempo dando gracias. Pero ¿por qué no las tenemos? ¿Por qué no se quedan esas bendiciones en nosotros? ¿Por qué necesitamos hacer algo para que se queden? Necesitamos hacer algo para comprender. Eso nos llevaría primero a tener un corazón muy agradecido y segundo a convertirnos en dadores. Todo lo que recibimos, lo recibimos para dar, lo recibimos no solo para nosotros. Y diríamos casi un poquito extremista que nosotros cuando recibimos para nosotros y solo queremos recibir para nosotros, ese es el mal. Pero cuando nosotros recibimos de ese flujo que nos manda Dios y lo enviamos de vuelta al mundo, lo compartimos con otros, entonces estamos aprendiendo a pegarnos a Dios, a apegarnos a Él, a ser semejantes a Él. El flujo de bendición puede ser que venga en forma de dinero, de comida, de descanso, o sea, lo que venga de Dios que nos permita adquirir ese descanso, esa comida, no debe ser solo recibido por nosotros como un lago que no tenga salida, algo que acumulo y acumulo para mí mismo, sino que debo pensar en que eso que estoy recibiendo del dador, del más grande dador del universo, debe ir al mundo, debe beneficiar a otros también. Puedo recibir, por ejemplo, una cantidad de 100 en una moneda cualquiera, 100, póngale usted, si es pesos, si son soles, si son dólares, si son quetzales, en fin, la moneda que usted quiera. Recibo 100 y supongamos que aparto 10 para lo que son mis convicciones religiosas y espirituales y doy 10. Entonces tengo 90, dispongo de 90 para mí y puedo usarlos en vestido, descanso, en familia, etcétera, etcétera. Pero sería un error si yo considero que con solo haber apartado 10 ya cumplí con la misión. No, los 100 los debo dar al mundo para que siga viniendo ese flujo y que nunca se agote. Pero ¿cómo puede ser esto? Me voy a quedar sin nada. Es que ahí está el secreto de la abundancia y de la bendición. Porque, bueno, 10 no voy a disponer, pero de los otros 90 sí puedo disponer. ¿Y en qué lo voy a disponer? Pues puedo disponerlo en una forma de ahorro para dejarle, por ejemplo, herencia a mis nietos. Con eso no hago mal alguno, porque dice el justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y eso me lleva a tener a mi familia como en cierta seguridad y a mostrarle mi amor y ver que pienso en ellos. Mis nietos ya están en una generación de por medio respecto a mí, pero el abuelo está pensando en ellos. O puedo vestir, pero vestir, ¿cómo puedo con mi ropa vestir mi vestimenta, hacerle bien al mundo? Pues tengo que cambiar mi posición, no visto para verme bien solamente, no visto para cubrirme del frío, sino que visto para estar contento conmigo mismo y poder, con esa alegría que tengo, con esa protección contra el frío, seguir siendo útil en el mundo, seguir cumpliendo un papel que cada uno de nosotros tenemos y que debemos averiguarlo, y yo tengo que averiguar el mío y con esa vestidura pues estar cumpliendo para darle al mundo, y igual con la comida. Y podríamos decir, aún una exposición en un museo, ¿en qué puede beneficiar al mundo? ¿Será egoísta que yo vaya a un museo? No es egoísta, porque puede ser que al ver una obra de arte o una pintura, eso me tranquilice, me dé una paz interior
que me va a capacitar para hacer mejor mi papel. O ir a un concierto de música y escuchar una música que sea agradable. Eso también me va a hacer más sensible y capaz, etcétera, etcétera. Puedo también utilizar parte de ese fluido que Dios me ha dado para ver una película o para ver una serie y aprender en la serie algunas cosas sin necesidad de haber vivido, cosas de la historia. Hay tanta información sobre la historia, sobre lo que pasó en el último siglo, personas que hicieron cosas muy malas, personas que fueron muy altruistas. No tengo que vivir esas carencias, pero sí puedo aprender de la maldad para no hacerla y puedo aprender de la bondad de algunos para inspirarme en hacer algo bueno en mi tiempo. Así que esos 90 que me han quedado los estoy teniendo, pero estoy adquiriendo relaciones de familiaridad sanas, de amor. Estoy preparándome para ser más capaz de seguir irradiando esa luz del Creador al mundo. Entonces, así puedo continuar el flujo de bendición. Mi comida, mi distracción o cualquier otra satisfacción debo hacerla con el propósito de darlo lo mejor de mí a otros. Si no lo hacemos así, podríamos incurrir en graves errores, como veremos a continuación. En la Escritura hay un versículo impresionantemente revelador. Esto lo encontramos en Eclesiastés, el libro escrito y atribuido a Salomón, al rey Salomón. Su nombre hebreo es Coelet. En español lo tradujeron como Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará del dinero. El que ama el dinero no se saciará del dinero. Y aquí es interesante, como dijimos en el estudio anterior, que dinero se dice kesef, kesef en hebreo. Y precisamente en Eclesiastés 10:5 dice: el que ama el kesef no se saciará del kesef. Y dijimos también que kesef es el nombre que se le da al metal precioso y llamado plata, que le decimos plata. Ese es el kesef. El kesef es la forma de decir dinero en el lenguaje de las Escrituras. Amar el dinero no es bueno, eso sería un error. Eso le pasó a Judas. Veamos el relato de Judas. Aprendamos de esto que sucedió en la historia hace casi 2000 años. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 18 dice: en la cena que el Señor tiene con sus discípulos, la noche que fue entregado, en el versículo 18 dice esto: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la escritura: el que come pan conmigo alzó contra mí su calcañar. Y sigue diciendo el verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió y declaró: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esto es muy interesante, tiene muchas lecciones profundas, teológicas. Lo primero es, si sabía que lo iba a entregar, ¿por qué lo escoge como discípulo? ¿Por qué lo tiene tan cercano en el grupo de los 12? Pero podemos decir, ¿por qué no lo quitó? Podemos decir, si ya sabía que lo iba a entregar, entonces, ¿para qué se relata ahí que se conmovió? Porque tenemos que comprender que Dios en este tiempo está actuando en una forma de mucha compenetración con nosotros los humanos. Está tan compenetrado con nosotros que sufre con nosotros, que se duele con nosotros. Por eso dice la Escritura en la segunda epístola a los Corintios que Él consuela y que es el Dios de las consolaciones. Pero dice que nadie puede consolar si no ha tenido
primero que recibir una consolación. Y es que él vivió y experimentó todos los aspectos de la vida humana. Experimentó lo que se siente ser rechazado, abandonado, afrentado, expuesto, hasta incluso hasta ser matado. En este caso, lo que se siente ser traicionado. Se conmueve porque realmente Judas lo iba a entregar y lo iba a traicionar, y el Señor no iba a hacer nada para evitar que eso sucediera, porque había un plan mayor, un propósito mucho más importante que descubrirlo y decir, este es un traidor, este me quiere entregar, que sería lo que haríamos nosotros. Es que él estaba viendo eso como parte de la redención de la humanidad, de la dádiva máxima de Dios, que es darse a sí mismo. Y él, si lo detiene ahí, pues Judas no lo entrega, y quizá no hay muerte, tampoco hay redención, no hay ninguna de las cosas que nos hubieran traído a nosotros al conocimiento de Dios. Por eso dice aquí, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Respondió Jesús, me salto unos versículos al versículo 26, porque había inquietud en los discípulos. Pregúntale, ¿quién lo va a entregar? ¿Seré yo? Se empezaron a preguntar todos los que estaban comiendo esa cena. ¿Seré yo? ¿Seré yo, maestro? Y querían salir de la duda, así que uno le dice al que está más cerca de él, pregúntale. Jesús contestó a estas inquietudes, a quien yo dé el pan mojado, ese es, y mojó el pan en la fuente que estaba ahí para que todos mojaran el pan de esa cena, que era un pan sin levadura, que comerlo sin ese líquido, sin esa, ¿cómo le llamaríamos modernamente? Hatzoret se llama, pero sin esa masa líquida que contenía especies que no eran de harina, sino que eran de vino, una mezcla de vino con semillas, y que lo hacían muy sabroso, y hacían sabroso el pan. Entonces todos tenían acceso a esa fuente. Y él en ese contexto responde, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, dice el versículo siguiente, el 27, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué era lo que iba a hacer? Pues otro de los evangelistas nos va a decir. Veamos lo que dice Mateo en el capítulo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue, esto es después de que recibió ese pan, salió de la cena, no se quedó hasta el final de la cena, inmediatamente salió porque estaba en su corazón el amor al dinero. Eso es lo que estaba en él. El deseo de recibir dinero para sí mismo. No estaba pensando en ser un medio de este flujo de dinero que fuera un medio para apegarse a Dios. No, él está pensando, el dinero es dinero y lo tengo que conseguir a como dé lugar. Eclesiastés nos ha dicho, el que ama el dinero no se saciará del dinero. Y aquí él ama el dinero, era ladrón y siempre andaba viendo que la bolsa del ministerio del Señor Jesús no se agotara, porque él era ladrón, así lo dice claramente la Escritura. Entonces, dice Mateo, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? ¿Qué me van a dar ustedes si yo lo entrego? Ellos asignaron 30 piezas de plata, dinero. ¿Qué es dinero? Te vamos a dar una buena cantidad. Y a Judas eso le pareció excelente, como para
correr el riesgo de convertirse en el traidor. 30 piezas de plata. ¡Ah! Magnífico. Desde que pasó eso, desde que convino con ellos eso, buscaba la oportunidad para entregarlo, la cual se dio esta noche. Vamos a continuar leyendo en el Evangelio de Mateo 27:1. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Ya Judas había señalado quién era, fueron y lo tomaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Mateo está relatando lo que sucedió al día siguiente. Tenían un plan para llevarlo a la muerte. El versículo 2, lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. En ese tiempo Roma era la encargada de impartir la justicia. La provincia de Judea y la tierra de Israel estaba sometida al gobierno romano, y el gobierno romano les daba ciertas capacidades de autogobierno, pero otras las mantenía el imperio, y juzgar delitos como pena de muerte le correspondían al gobernador romano. Entonces se lo llevaron a él con un plan urdido para que fuera eficaz y que así se deshicieran de este molesto maestro que no soportaban su aparición. El pueblo lo seguía, el pueblo lo quería. Unos días antes, cuando entra a la ciudad de Jerusalén, prácticamente lo declaran como Mesías, le dicen palabras que solo se pueden decir a Dios, o Shiana, por favor sálvanos, por favor sálvanos. En fin, estaban muy dispuestos a matarlo. Versículo 3. Aquí vemos que lo entregaron y que lo sentencian a muerte, ¿verdad? Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de kesef o de plata a los principales sacerdotes. Si el dinero nos sacia, bueno, ahora Judas tenía una gran cantidad, pero su corazón no estaba contento, no estaba tranquilo, porque él había tergiversado el uso del dinero, algo como para tener felicidad, como para acumular. Pero si caemos en ese error, nunca vamos a quedar contentos. Si tenemos una casa, vamos a querer otra, y nada nos va a saciar. Podemos llegar hasta tener los bienes más grandes en el mundo y no vamos a quedar saciados de esa acumulación. Entonces, eso le pasó a Judas. Las 30 piezas de plata del dinero no le satisficieron. Así que va y se las devuelve arrepentido a los sacerdotes. Y les dijo, yo he pecado y he entregado sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú, ya lo que está hecho, está hecho. Judas pensó, bueno, le devuelvo el dinero y tal vez le dan la libertad al maestro, pero no, ya eso no tenía retroceso. ¿Qué hizo? Entonces arrojó las piezas de plata kesef en el templo y salió y se ahorcó. Y aquí está tan dramática la conclusión de Judas, el final de Judas. El dinero no lo satisfizo, no lo llevó a la felicidad que él esperaba, porque el dinero no es para quedárnoslo nosotros. Lo que nosotros vamos a usar de dinero, Dios lo bendecirá siempre y cuando cumpla un propósito en este mundo. Este mundo está oscuro, y una de las leyes, por ejemplo, más extrañas que hay en la economía, ¿qué son los bienes económicos? Los bienes escasos. Así es una definición muy simplista, pero si algo es escaso, eso es valioso, eso es dinero. Imagínese usted
¿Cómo es posible que en aquel paraíso donde Dios puso abundancia de oro, abundancia de agua, y que debido al pecado se cambió la abundancia por una escasez? Ahora lo valioso es lo escaso. Y eso confunde porque puede hacer que nosotros, en lugar de ser instrumentos de ese flujo de bendición del cielo para distribuirlo en el mundo, nos convirtamos en acumuladores. Esto lo quiero para mí y para mí, pero no me voy a saciar de eso. Judas no se sació con las 30 piezas de plata, salió y se ahorcó. No es el tema de Judas, pero pues lo dejamos en las manos de la misericordia de Dios. Cómo Él lo va a juzgar, no lo sabemos. Pero su muerte significa algo así como lo que dice la Torá en Levítico, el Código de Santidad de Dios, que es el libro de Levítico, en los capítulos 17, 18 y 19, lo repite muchas veces: su sangre será sobre su cabeza, su sangre será sobre su cabeza. Dios es misericordioso y yo no puedo juzgar a Judas, ni puedo juzgar a nadie. Vaya que no me toca hacer el juicio a mí, sino a él. Lo que yo puedo ver es que él no se satisfizo y no se sació del dinero. Ahora, las 30 piezas de plata están ahí y los sacerdotes saben que han sido puestas en el arca de las ofrendas. ¿Qué van a hacer ellos? Miremos lo que hacen ellos. Versículo 6. Los príncipes o los jefes o los más altos sacerdotes en la posición del sacerdocio, los más importantes, tomaron las 30 piezas, las piezas de kesef o dinero o plata, y dijeron: no está permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Pues sí, había sido para que le dieran muerte al Señor. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Así que era una buena cantidad, porque para que alcanzaran para comprar un terreno, para construir un cementerio, pues ha de haber sido una buena cantidad. Y dice: por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Versículo 9 del Mateo 27. Así se cumplió lo dicho por el profeta Zacarías cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, kesef, a precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Lo que podemos ver es que este acto de el dinero estaba profetizado, lo había visto el profeta 400 años antes, más o menos, y había declarado en una forma muy interesante como que así se había puesto un precio a Dios. Qué poco precio le dieron al que era dueño del mundo, de los planetas. Como otro profeta Ageo dijo: mía es la plata, mío es el oro, dijo el Señor. Pero en nuestra ceguera, en nuestra codicia y amor por el dinero, podemos ser tan enceguecidos que vamos a vender a Dios por tan poco, ¿verdad? Por un acto egoísta que no nos va a satisfacer. Y aunque fueran millones, y aunque sea para comprar yates y aviones de nuestro uso personal, eso es tan poco comparado con el flujo de bendición que continuamente nos envía el Señor como Shefa, Shel Berajá, pero para que lo compartamos con el mundo, para que lo compartamos con los demás, no en forma de mendicidad, no en forma de moneditas aquí, moneditas allá, aunque eso pues es dable, y si no hay peligro en hacerlo, hay que dar las moneditas, pero más que todo es convertirse uno en que todo lo que recibo lo recibo, y si voy lo que invierte en mí, lo voy a invertir para ser un mejor ciudadano del mundo. Con mi cultura, con mi estudio, puedo estudiar las escrituras en los idiomas originales. Un querido hermano, en una ocasión
Yo le comenté y le dije, mira, le dije, qué caro están los colegios. Yo me refería a los colegios de estudio de, de las secundaria en nuestro país. Sí me dijo, fíjate que está caro, es caro estudiar, me dijo, pero es más caro no estudiar. Y aprendí una gran lección, ¿verdad? Si nosotros estudiamos es caro. Si no estudiamos, pues nos quedamos en la ignorancia. Pero si usted quiere aprender, por ejemplo, si quiere aprender la Biblia, apréndala académicamente, no solo aprenda lo que dice que aparece por ahí que es bueno. A lo mejor es mejor que usted lo compruebe estudiando las lenguas originales, quizá eso le dará una visión mejor para ser un intermediario entre el flujo de Dios hacia el mundo. Ah, las universidades son caras, las universidades en línea igualmente son caras, pero ¿para qué es el dinero? Sino para prepararnos y ser mejor instrumentos y no como Judas que no disfrutó su dinero con el cual él valoró a Dios, se convirtió en el campo, en un alfarero, perdón, en un campo, en un cementerio, en un alfarero. Por eso es que la Escritura nos dice un principio extraordinario. La raíz de todos los males es el amor del dinero. Veamos dónde está esto. Lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Leamos con atención. Dice ahí Pablo, el autor de esta epístola, a su discípulo e hijo espiritual Timoteo, le dice le dice lo siguiente, pero gran ganancia es la piedad, acompañada con contentamiento. Yo no puedo tener piedad si no tengo contentamiento. Diríamos, no puedo tener piedad si tengo frío, no tengo ropa con que cubrirme. La piedad es esa capacidad de ser temeroso de Dios, amante de su creación y del prójimo. Gran ganancia es, pero tiene que acompañarse de que no esté pasando hambre, que no esté en escasez, que no esté enfermo. Por eso dice acompañada con contentamiento. Y debemos aprender que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Tal vez eso nos cuesta verlo. Vivimos 70 años y a veces Dios nos da permiso para vivir más de 70 años. Cada quien tiene un llamado diferente, pero no vivimos mucho más. No podemos hacernos ilusiones de que los 90 años, los 100 años o los 120 años pudieran ser eh, obligatorios o hacer lo imposible por vivir. Hemos conocido personas que han vivido un montón de tiempo, hemos conocido personas millonarias, jefes de Estado que con todo el poder que han tenido no han logrado extender su vida más allá de los 74 años, de los 80 años. Ya la edad a esos, o las fuerzas en esas edades, 80, 90 años, vuelven al ser humano poco fructífero, a menos que Dios tenga un propósito para él o para ella. Cada uno tiene un llamamiento diferente. Pero deberíamos aprender que el tiempo de nuestra vida no es eterno, no es mucho más, pongámosle pues 100 años, para no asustar a algunos. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos de sacar. Deberíamos de pensar en eso. ¿De qué serviría a los 80 años estar afanado y estar aturdido por estar acumulando una gran cantidad de dinero? Si vamos a morir, ¿de qué nos sirve tener dinero? Lo vamos a dejar y si no lo saben gastar y si lo gastan otros que que no tengan nuestra misma visión, es mejor que enseñemos a los que vienen detrás de nosotros el principio del recibir
flujo de bendición para compartir y para tener, como dice el apóstol Pablo, contentamiento. ¿Cómo es que dice? Dice, gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Y no estar aferrados a tener dinero, porque nada nos podemos llevar. Así que, teniendo Parnasá, que es Parnasá, sustento. Pei, Resh, Nun, Nes. Pei, la maravilla oculta, viene en forma oculta. Resh está relacionado con el principio, Reshit, el principio de la sabiduría, es el temor del Señor. Y Nes, milagros. Entonces, Dios siempre nos va a sostener milagrosamente. Ese es su sustento, ese es el flujo que vendrá. Teniendo Parnasá, teniendo sustento, abrigo, estemos satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y con el perdón de nuestro afamado Judas y de nuestro comentado Judas, ahí él nos puede ser el mejor ejemplo. Amante del dinero, robaba de la bolsa que le había sido encomendada, procuraba que no se hicieran gastos de la bolsa, y cuando algo no iba a parar a la bolsa, criticaba y decía, ¿por qué se está usando mal aunque se estuviera usando bien? Él siempre criticaba, pero al final, su final fue un hombre, no llegó a los 80, a los 90, ha de haber muerto antes de los 40 años, seguramente. Y es lo que dice este versículo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados por muchos dolores. No es necesario enfatizar que el dinero no es malo, es espiritual, viene del cielo, que el dinero no es solo la moneda, no es solo la plata, el kesef, el dinero es la luz de Dios, porque vimos en el estudio pasado que es tan espiritual que con dinero se logran expiaciones de nuestros pecados, como lo relata la Biblia en Éxodo 30. Entonces, ¿qué es lo malo? ¿O cuál es la raíz de todo lo malo? Es el amor al dinero, es recibir para mí mismo, recibir para mí y no compartir, y no ser yo un instrumento de luz al mundo. ¿Cómo? Para edificar a otros. Me he visto para cumplir mi propósito en el mundo. Viajo, voy a una exposición, miro una serie, en televisión, un juego, etcétera. Todo se puede vivir con contentamiento y con piedad. Muchos se extraviaron del camino de la fidelidad a Dios y fueron atormentados con muchos dolores. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé luz para no ver el dinero como un fin, sino como un medio, no como parte de nuestra inteligencia, sino como parte de los milagros que Dios a diario nos manda y que podemos administrar mucho más si sabemos ser canales de bendición para otros. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por los millones de bendiciones de dinero, de Parnasá, que nos envías en un segundo, Señor, y en un minuto nos envías 60 veces más, y en una hora ya no puedo saber cuánto, en un día
Perdí la cuenta y la capacidad de contar tus bendiciones, Señor. No puedo ni siquiera tener palabras para agradecértelas. Pero enséñame a tener contentamiento y a ser un instrumento que lleve la luz de la bendición del dinero. Sé que tendré para todo lo que yo necesito conforme a tus riquezas en gloria, como está escrito, que tú proveerás para todo lo que yo necesito según tus riquezas en gloria. Y yo quiero ser eso, Señor. Yo quiero ser un canal de bendición. Y quiero pedirle a usted que está terminando este estudio y haciendo esta oración conmigo, que usted también se lo pida a Dios. Yo le pido a Dios por usted, para que juntos nos bendiga el Señor y que ambos, ustedes y yo, seamos instrumentos que aprendamos a vestirnos, a comer, a distraernos, a viajar, con el propósito de estar mejor capacitados para irradiar la luz de Dios al mundo a través de las facultades que nos da Shefa Shel Beraja, el fluido de bendición, el fluido de dinero o el fluido de capacidad de vivir con contentamiento y con piedad en este mundo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.